Delphias Audiolibros presenta, Halo, Oblivion. Una novela impresa escrita por Troy Denning, lanzada el 24 de septiembre de 2019, es la secuela de Halo, Silent Storm y la tercera entrega de la serie A Master Chief Story. Capítulo 14. Novena era de la reclamación. 41º ciclo, 151 unidades, calendario de batalla del Covenant. Llanura de la paciencia devota, montañas de la fe trémula. Planeta Emba, sistema Erilla. Media unidad completa después de su turbulento descenso a la superficie abrasadora de Emba, el estómago de Nizat seguía revolviéndose. Estaba llevando a sus guerreros a través de una meseta cubierta de matorrales hacia la nave de salvamento humana, y sus piernas seguían temblando. Sus corazones latían a contratempo, y no podía sacar el aire reseco a través de sus mandíbulas lo suficientemente rápido como para dispersar su calor metabólico. Incluso sus membranas timpánicas seguían zumbando por el ruido residual, una consecuencia temporal de las llamas de fricción que habían envuelto su caparazón durante su inserción ardiente. Lo más sensato hubiera sido quedarse a bordo de la Golpe Firme, la fragata derribada que estaba usando como cebo para los sacerdotes del descubrimiento de la ONI, y pasar unas cuantas unidades recuperándose en su interior climatizado. Pero Nizat no tuvo tiempo de ser sabio. Su caparazón accidentado apenas había salido de la órbita antes de que un mensaje llegara al sistema de comunicaciones, advirtiendo que la flota de la Justicia Rápida se estaba moviendo rápidamente. Su carguero de asalto había lanzado una sola nave de descenso, en una trayectoria que sugería un lugar de aterrizaje a una distancia de ataque de la Golpe Firme. Nizat no había permitido que el miedo lo abrumase. Una sola nave de descenso no llevaba más de 30 guerreros, así que lo más probable es que la inserción fuese solo una banda de exploradores enviada para comprobar la Golpe Firme. Pero una vez que los exploradores vieron una nave de salvamento humana cerca, y se dieron cuenta de lo que el enemigo pretendía, la flota de la Justicia Rápida actuaría rápidamente para neutralizar la amenaza. Antes de que eso sucediera, Nizat necesitaba plantar los faros lumínicos en los humanos, y motivarlos para que escaparan de Emba mientras aún pudieran. Esa motivación sería fácil. A pesar de las apariencias, la Golpe Firme seguía siendo operativa para ser lanzada, y cuando partiera, los humanos no tendrían razón para quedarse. La parte desafiante sería asegurarse de que se llevaran los faros lumínicos con ellos. El primer faro estaba todavía escondido dentro de una unidad de escudo de energía personal, que Nizat pretendía dejar a bordo de la nave de salvamento durante un intento de captura fingido. Mientras su equipo de abordaje lograra pasar por una de las escotillas, podría simplemente dejar caer el generador del escudo y sentirse confiado de que los humanos lo encontrarían y lo llevarían de vuelta al templo del descubrimiento de la ONI. El segundo faro estaba oculto dentro de un pequeño arnés antigravedad con forma de dos pequeñas cápsulas unidas por un cable de integración. Desafortunadamente, esos dispositivos en particular se usaban solo para ayudar a los Yanmee a volar, y él no tenía a ningún Yanmee en su equipo de abordaje. Parecía poco probable que un sacerdote del descubridor de la ONI conociese la limitación, pero Nizat aún tenía la intención de plantarlo a bordo de la nave humana. Era un riesgo, pero también lo era cambiar de planes en el último momento. ¿Por qué no han abierto fuego?, preguntó Lacous. Estaba al lado de Nizat, a la cabeza del equipo de abordaje. Al igual que Nizat, llevaba armadura de combate completa, y los efectos de su áspera inserción aún se mostraban en su inestable andar. Acabamos de acercarnos a 8000 unidades. Debemos estar dentro del alcance de sus armas de defensa cercana. Nizat no respondió. Los sistemas de defensa cercana de la nave de salvamento eran la mayor amenaza para su plan. Sabía, por los interrogatorios de los prisioneros, que esas armas tenían un alcance de 10 kilómetros humanos, que era de casi 33.000 unidades del Covenant, y que estaban diseñados para destruir los cazas y misiles que se acercaban, que se movían mucho más rápido que sus guerreros. Pero su efectividad sería silenciada en la espesa atmósfera planetaria de Emba, y esperaba que se redujera a menos de 6.000 unidades, que es cuando sus propias fuerzas serían capaces de responder al fuego. Me doy cuenta de que no tenemos prisa por empezar a tener bajas, dijo finalmente Nizat. Nuestros rifles de foco siguen estando fuera del alcance por 2.000 unidades. Eso es lo que me preocupa, dijo Lacous. Los humanos son una especie impaciente. ¿Por qué iban a detener el fuego cuando no tienen necesidad? Deben estar planeando una sorpresa. Tal vez. Nizat miró a través de la meseta hacia la nave de salvamento de la ONI. Una embarcación alta en forma de parábola que se erguía como un arco, sobresalía un poco más arriba de las dos colinas grises que la flanqueaban, con sus dos patas plantadas en el centro del hueco entre ellas. Pero eso era todo lo que podía discernir. A una distancia de 8000 unidades, fluctuaba por el calor, tan difuminada por la refracción que apenas la reconocía como una embarcación. O tal vez son demasiado astutos para atacar objetivos que sus armas no pueden ver, dijo Nizat.
Con temperaturas como las de un mundo como EMBA, los sensores de seguimiento diseñados para el espacio no funcionarán correctamente. Se confundirán por la dispersión de fondo y la refracción de la señal. Entonces este calor puede ser una bendición, dijo Lacous. Si llegamos a la distancia de un rifle de enfoque antes de que el enemigo abra fuego, nuestras bajas serán mínimas. Estoy pensando lo mismo, dijo Nizat. Los dioses nos han favorecido. Continuaron progresando, empujando a través de arbustos frágiles en forma de vasija con hojas cristalinas que estallaban en liendres centelleantes al menor contacto. Cada 10 o 20 pasos pasaban a través de una planta alta con una sola hoja que se asemejaba a una vela en forma de diamante. Al igual que los arbustos en forma de vasija, las plantas de velas reaccionaban a una presión incluso suave, doblándose a lo largo de un acceso vertical para envolver todo lo que las tocaba. Nizat nunca había visto nada como los arbustos de cristal, que parecían mutar de planta a animal a su antojo. Pero las plantas de vela más grandes le recordaban a los árboles carnívoros Glulg, que los granjeros de Sangelios utilizaban para combatir las plagas agrícolas. Aparte de las liendres, no había visto nada en Emba que se pareciera a algo que una planta carnívora pudiera comer. Pero tal vez la verdadera fauna salía al anochecer, en el fresco de la noche, suponiendo, por supuesto, que Emba realmente tuviera fauna. O noches frescas. Viajaron 1000 unidades, unos 300 pasos. La nave de salvamento humana ya no parecía brillar con el calor, pero seguía siendo demasiado borrosa para discernir detalles como torretas de cañón y cápsulas de misiles. Presumiblemente, sus sensores de rastreo permanecían muy afectados por la refracción difusa como lo estaban los propios ojos de Nizat, porque todavía no había empezado a disparar. Pero eso no podía continuar por mucho tiempo. Nizat le pasó ambos faros luminosos a Lacous. Mantén los faros aquí hasta que te diga que avances, dijo. Y contáctame cuando mi forma se vuelva demasiado borrosa por el calor para identificarla. Como ordene. Lacous no se ofreció a seguir adelante en lugar de Nizat. Sugerir que un comandante Sangheili no podía enfrentarse al mismo peligro que sus guerreros era llamarlo indigno de su puesto. A medida que Nizat avanzaba, verificaba el despliegue de su equipo. En primer lugar, tenía un centenar de tripulantes de la Golpe Firme. La mayoría solo llevaba armadura ligera de a bordo, y estaban armados con rifles de plasma de corto alcance. Solo un puñado era claramente visible a través del resplandor del calor. Pero los que podía ver estaban esparcidos a intervalos de 50 unidades, avanzando en una línea escalonada al azar que obligaba a las armas enemigas a adquirir por separado cada objetivo. La tarea principal de la primera hilera era atraer los disparos, para que los rifles de foco que estaban detrás de ellos pudieran identificar y eliminar las torretas de armas del enemigo. Muchos de ellos iban a morir en los primeros instantes de la batalla. Aún así, avanzaron a través de los arbustos a un ritmo constante, levantando penachos de liendres centelleantes a su paso y sin mostrar miedo. Nizat estaba orgulloso de estar entre ellos. La segunda hilera iba 200 unidades por detrás de la primera. Estos eran los Rangers de la flota de Nizat, vestidos con una pesada armadura con escudo de energía. El plan original exigía que los Rangers lucharan a bordo de la Golpe Firme, en lugar de hacerlo al aire libre, por lo que la mayoría de ellos estaban dotados con armas de corto y mediano alcance, como rifles de aguja y carabinas. Pero los Rangers habían logrado asegurar 10 rifles de haz y 3 de enfoque, todos los cuales tenían suficiente alcance para responder al fuego desde la posición actual de Lacous. Apenas. Nizat siguió avanzando. Los Rangers de la flota eran guerreros bien entrenados, pero no eran sombra silenciosa. Solo podían hacer lo que era posible. 1000 unidades detrás de los Rangers de la flota iba el complemento de 5 vehículos de asalto ligero Spectre de la Golpe Firme. Con forma de punta de flecha ligeramente redondeada y tripulados por un artillero y un conductor, los Spectre eran vehículos rápidos y ágiles con propulsión de gravedad aumentada y un pesado cañón de plasma fijado a una montura de movilidad limitada. Eran excelentes plataformas de armas y, en la mayoría de los casos, habrían sido todo el apoyo que Nizat necesitaba para garantizar el éxito. Desafortunadamente, la meseta estaba dividida por un profundo y sinuoso abismo que impedía a los Spectre atacar directamente a la nave de salvamento. Nizat no tuvo más remedio que mantener los vehículos en reserva. Tan pronto como las torretas de armas del enemigo fueran eliminadas, los llevaría al frente para atraer el fuego y servir como artillería de apoyo para su infantería en avance. No era un uso muy eficiente de una plataforma de armas tan ágil, pero era lo mejor que el terreno implacable permitiría. Lideró el camino por otras 1000 unidades. Ya no puedo distinguir su forma, dijo Lacous. Debería presentarme ahora. Aún no, contestó Nizat. Quédate donde estás hasta que hayamos destruido las armas de defensa cercana. El tono de Lacous fue de indignación. Hasta que el peligro haya pasado. Siento pedir tanto, dijo Nizat. Pero los faros deben estar a salvo, y cuando la carne empiece a arder,
no puedo confiar en nadie más que en ti para que mantengas la calma. La respiración de Lacour siseó por el canal de comunicaciones. A ningún guerrero Sangheili le gustaba evitar el peligro cuando su grupo se enfrentaba a él, ya que la estima se ganaba más fácilmente en el combate. Como ordene, dijo finalmente Lacour. Pero confío en que mi cabeza tranquila no me mantendrá fuera de futuras peleas. Cuando asaltemos nuestra primera base de la ONI, tú dirigirás el asalto. Te lo prometo. Nizat avanzó a 5.000 unidades, y la nave de salvamento se hizo aún más grande. Empezó a discernir las formas de sus accesorios más grandes, una banda de puntos plateados que se curvan a lo largo de su arco, una línea de puntos oscuros sobresaliendo a lo largo de los bordes internos de su arco, 5 siluetas en forma de abanico suspendidas entre sus puntales de aterrizaje. Aún no podía identificar las torretas de las armas, pero estaba empezando a distinguir manchas cuadradas de sombra y luz que podrían haber sido puertas de hangares o contenedores externos. Cuando el enemigo finalmente abriera fuego, los tiradores de Nizat podrían identificar la fuente y atacar rápidamente, siempre y cuando estuvieran preparados. Nizat activó su unidad de comunicaciones. Que los rifles de enfoque avancen otras 200 unidades y se preparen para contraatacar. Deben mantener el fuego no más de 4 respiraciones antes de cambiar de lugar. Como ordenes, dijo Lacour. ¿Qué hay de los rifles de haz? Seguirán adelante con el resto de los Rangers de la flota, dijo Nizat. Los rifles de haces de partículas tenían casi el mismo alcance que los rifles de enfoque, pero sus pulsos de milisegundos eran más efectivos contra personal que contra objetivos endurecidos como torretas y búnkeres de armas. Y limitarán su fuego para contrarrestar los ataques de los francotiradores hasta nuevo aviso. Lacour reconoció la orden y firmó para transmitir las órdenes a los amos de la unidad apropiada. Nizat se acercó a 4.000 unidades. La nave de salvamento comenzó a parecerse más a una nave que a un arco monumental, con un destello aerodinámico a medida que su casco ramificado descendía hacia el suelo en popa doble. La banda de puntos plateados que se curvaba a lo largo de su arco se convirtió en varias filas de puertos de observación, y los puntos oscuros que bordeaban los bordes interiores de su arco se alargaron hasta las puntas de las garras de sujeción. Las siluetas en forma de abanico entre sus puntales de aterrizaje se expandieron hasta formar los cuellos de enormes vacuilas de empuje, y las manchas cuadradas de sombra y luz asumieron las formas de búnkeres de equipos y puertas de hangares. Nizat incluso vio algunas líneas del tamaño de una astilla que probablemente eran barriles de 4 cañones, y comenzó a pensar que podría haber sido seguro acercar los rifles de enfoque un poco más al objetivo. Entonces las astillas comenzaron a destellar, y horquillas de sobrecarga estática bailaron a través de su escudo de energía personal. Se tiró al suelo, ya gritando a su comunicador de casco. Rifles de enfoque, abran fuego. Abran fuego. Los arbustos que lo rodeaban se convirtieron en nubes de liendres centelleantes, y fuentes de trozos de piedra se elevaron ante su placa facial. Rodó por el suelo, buscando refugio y observando el nivel de carga de su escudo de energía. No había lectura, solo una media luna amarilla parpadeante que significaba que la unidad generadora estaba trabajando duro para levantar el escudo de nuevo. Continuó rodando hasta que llegó a un lugar donde el aire ya no estaba lleno de fragmentos de roca y plantas trituradas, y luego escuchó el chillido de los haces de luz que pasaban sobre él, a la espera de que el sonido se desvaneciera para poder saltar y reanudar el ataque. Se encontró mirando una cara inclinada de piedra de banda gris a la mitad de la altura de su cuerpo. La parte superior había sido masticada en una línea dentada por los cañones del enemigo, y el área circundante estaba llena de fragmentos de plantas y trozos del tamaño de un diente de metal blando y gris, presumiblemente proyectiles de las armas humanas. Al ver que no se levantaban más piedras pulverizadas en las inmediaciones, Nizat empujó su casco por encima de la piedra y miró hacia la nave de salvamento. Había 2 columnas de humo saliendo de cada pata del casco, y un parpadeo parecido a una luz estroboscópica continuaba destellando desde la curva interna del arco de proa. A cada lado de él había parches de piedra desnuda donde los cañones enemigos habían despejado el suelo de toda la vegetación, y en varios lugares vio rosios de sangre y fragmentos de armadura y hueso, todo lo que quedaba de los guerreros que habían muerto allí. Un trío de haces brillantes chillaron por el aire sobre la cabeza de Nizat, convergiendo en la fuente del destello estroboscópico. Incluso bajo el fuego concentrado de los 3 rifles de enfoque, se necesitaron 2 respiraciones para que la torreta enemiga quedara en silencio. Los haces desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido, y una quietud se estableció sobre la meseta. Nizat permaneció donde estaba, esperando que otra torreta abriera fuego. Todo lo que pasó fue que una 5ª columna de humo salió de la nave de salvamento. Después de unas cuantas respiraciones, sus impacientes guerreros empezaron a levantar la cabeza, mirando por encima de rocas y por huecos en la piedra, tratando de ver si las torretas humanas habían sido silenciadas para siempre. La voz de Lacour sonó dentro del casco de Nizat. Maestro de flota, aún está con nosotros. Lo estoy, dijo Nizat. Que el primer grupo reanude el avance.
Todos los demás, mantengan la posición. Se levantó de detrás de su cubierta y empezó a liderar el camino. El estado de su escudo de energía volvió a la normalidad. Continuó hacia adelante, buscando más destellos de los cañones enemigos. Después de 50 pasos, decidió que era hora de confirmar que los rifles de enfoque habían eliminado todas las torretas de cañón enemigas. Lacous, haz que 2 Spectre se acerquen, ordenó. Todos los de la segunda hilera se pondrán a cubierto, y todos los de la primera se prepararán para ponerse a cubierto. Lacous reconoció la orden. Poco tiempo después, un par de Spectres pasaron a toda velocidad, llegando a la oscuridad que marcaba el gran abismo que dividía la meseta. Aún así, Nizad no confiaba en que todas las torretas de cañones habían sido destruidas. Aunque los humanos empleaban un sistema de conteo de base 10 similar al del Covenant, tenían una extraña tendencia a agrupar las cosas en grupos de 12. Sus espías nunca habían sido capaces de explicar por qué, pero estaba tan arraigado en la forma humana de pensar que incluso tenían una palabra especial para 12 artículos, una docena. Y a 12 docenas le llamaban una gruesa. Esta extraña obsesión con los 12 se extendió a su ejército. Esta extraña obsesión por los 12 se extendía a su ejército. Sus naves tenían cápsulas de misiles que disparaban 12 o 24. Sus cazas normalmente operaban en grupos de 12, y sus grandes naves capitales a menudo tenían sistemas de armas dispuestos en cantidades equivalentes. Nizad incluso había visto cajas de armas capturadas que contenían artículos en tales múltiplos. Así que Nizad no estaba preparado para creer que la nave de salvamento solo tenía 5 torretas de armas a este lado de su casco. 6 parecían más probables. Con 6 en el otro lado, la nave tendría un total de 12 torretas. Pero solo 10. Eso sería sospechoso. Lacous, envía al resto de los Spectres al frente, dijo Nizad. Los rifles de enfoque deben estar listos. Lacous hizo lo que se le ordenó, y los Spectres apenas pasaron de Nizad cuando una sola torreta cerca de la proa de la nave de salvamento comenzó a destellar. El vehículo de asalto más cercano se desintegró bajo el fulminante fuego del cañón, revoloteando hacia el suelo en una nube de trozos de metal y sangrientos fragmentos de armadura. Un segundo vehículo volcó de un extremo a otro y estalló en llamas. Entonces los rifles de enfoque rugieron de nuevo, y 3 haces de partículas cargadas convergieron en la distante torreta. Los cañones enemigos continuaron destellando durante otras 2 respiraciones, y finalmente desaparecieron en un destello blanco. El último Spectre siguió adelante y se unió a los otros 2. Después de que los cañones enemigos volvieron a callar, Nizad se inclinó hacia la izquierda, hacia el punto de reunión de la mitad del avance. Estaba empezando a sentirse aún más seguro de contar con el favor de los dioses. Para poder utilizar el resto de sus torretas, los humanos tendrían que lanzar su nave e invertir su orientación, y eso llevaría tiempo. Más importante aún, llamaría la atención de la flota de la justicia rápida, y los humanos no se atreverían a arriesgarse hasta que estuvieran listos para actuar contra la golpe firme. Nizad dio la orden de que Lacous y los Rangers de la flota se unieran a él en el punto de reunión. Los necesitaría cerca cuando comenzara la acción de abordaje. No pasó mucho tiempo antes de que Lacous dijera: los Spectres informan de una columna de humanos que se movilizan desde la nave de salvamento. ¿Qué tan grande es la columna? Nizad no se molestó en ocultar su irritación. Lacous era un ayudante experimentado. Sabía que no debía dar un informe de situación inapropiado. Curso y armas. Es demasiado pronto para saberlo. Pero el enemigo no está reaccionando como se predijo. Pensé que debería saberlo de inmediato. En efecto. Nizad miró hacia la nave de salvamento, pero no había esperanza. Podía ver una larga fila de formas que se alejaban de la base de la nave, pero el brillo del calor ocultaba cualquier detalle. Son humanos. Podemos esperar alguna vez que hagan lo más sabio. Nizad cambió a la banda de comunicaciones de los vehículos. Los tripulantes de los Spectre tendrían una mejor visibilidad desde las perchas de disparo detrás de sus cañones de plasma. Este es el maestro de flota Kvaros. Informen de lo que están viendo. Directamente. Preguntó una voz nerviosa. Si hubiera tenido tiempo de seguir la senda de control estaría hablando con el primer cañón. Nuestro primer cañón está muerto, maestro de flota. Entonces debes honrarlo con tu rápida obediencia, dijo Nizad. En la cultura Sangheili, la lealtad siempre era personal. Fuerte para con el líder del torreón de uno, pero más tenue con cada paso que se daba hacia atrás. La senda de control del ejército era una adaptación de ese sistema, estableciendo líneas claras de autoridad para reducir el conflicto y la confusión. Si este ataque falla porque no tengo la información que necesito, los dioses juzgarán al primer cañón por tu vacilación. Como ordene. La voz no era una que Nizad reconociera, probablemente era la de un mero comandante de vehículo. Una columna de al menos 100 humanos está saliendo de la nave de salvamento, avanzando a pie detrás de 8 de sus vehículos de 4 ruedas.
No vemos artillería en los vehículos de combate, pero todos tienen esas armas primitivas de proyectiles. Destino. Es demasiado pronto para estar seguros, dijo el comandante de vehículo. Pero puede que se estén moviendo hacia el punto de reunión. Esa sería mi sospecha. Se sintió repentinamente sofocante dentro de la armadura de Nizat. Había elegido el punto de reunión porque estaba frente a un largo barranco que ofrecía fácil acceso al lado humano de la meseta. Sus exploradores le habían asegurado que una vez que se destruyeran las armas de defensa cercana de la nave de salvamento, sería fácil escalar el barranco y cruzar las últimas 3000 unidades hasta la nave. Nizat estudió la línea de humanos durante un momento, intentando adivinar qué sorpresas podrían estar llevando. Finalmente, decidió que no importaba. Cualesquiera que fueran sus intenciones, los humanos iban a complicar su plan. Pronto recibirás nuevas órdenes del maestro de los Rangers, dijo Nizat. Por mucho que quisiera, no se atrevía a dar la orden directamente. Una cosa era buscar oportunamente inteligencia en el campo de batalla, y otra muy distinta subvertir la autoridad de un subcomandante. Tales afrentas eran la forma en que se dañaban las lealtades y se perdían las batallas. Prepárense para atacar a través del cañón. Como ordene. Nizat volvió a cambiar a su canal de mando normal. ¿Lo oíste? Lo hice, dijo Lacous. Entonces, los humanos pretenden encontrarse con nosotros en el barranco. Con las armas adecuadas, no sería una mala estrategia, dijo Nizat. Pueden esconderse detrás del borde y dispararnos mientras escalamos. La batalla sería dura para nosotros. A menos que podamos hacerlos retroceder con nuestros cañones, dijo Lacous. Debo hacer que el maestro de los Rangers llame a los Spectres al punto de reunión. Un pensamiento excelente, dijo Nizat. El comunicador del casco se quedó en silencio mientras Lacous cambiaba las bandas de comunicación para transmitir la orden. El punto de reunión seguía estando 500 unidades por delante, una raída línea de afloramientos de piedra que se extendía a lo largo del borde del oscuro cañón. Al otro lado del abismo se elevaba la oscura hendidura del barranco por el que ascendería el grupo de Nizat. Formado como una punta de lanza, estaba lleno de piedras y arbustos, roto por las caras escarpadas de piedra y las largas pendientes cubiertas de grava que harían que la escalada fuera lenta bajo el fuego enemigo. Si él y su grupo de abordaje no podían alcanzar la cima del barranco antes que los humanos, podrían no alcanzarlo en absoluto. Y si no llegaban a la cima del barranco, no podían hacer contacto con los humanos, si no podían hacer contacto, no podían plantar los faros luminosos. ¿Qué era el único objetivo que importaba? Nizat volvió a hablar con Lacous. Que los rifles de haz disparen contra la columna a medida que avanza. Los rifles de enfoque son para concentrarse en los vehículos. Como ordenes, dijo Lacous. ¿Y has hablado con el maestro de los Rangers? Lo he hecho, dijo Lacous. Nuestros Spectres están llegando. Su respuesta fue interrumpida por el rugido de los cohetes enemigos que cruzaban el cañón. Nizat escuchó el ruido de 6 pequeñas detonaciones, todas ellas cientos de unidades detrás de él. Con el corazón hundido, se volvió para evaluar el daño. Sus 2 Spectres más cercanos yacían inmóviles en el suelo, uno humeando y el otro en tantos pedazos que apenas se podía identificar. El rugido de los cohetes sonó de nuevo, y Nizat vio 6 estelas de humo salir disparadas de los arbustos en el lado humano del cañón. Cruzaron el abismo y convergieron en su último vehículo de asalto. El Spectre se elevó sobre un cojín de llamas, luego se inclinó hacia su lado, se deslizó hacia el suelo y comenzó a lanzar fragmentos de sí mismo en una ráfaga de explosiones secundarias. Los rifles de haz de Nizat devolvieron el fuego, vertiendo rayas de plasma azul en la maleza que ocultaban los lanzacohetes. Y la columna humana continuó avanzando, sus vehículos de ruedas moviéndose tan rápido que comenzaron a rebotar y a desviarse por el terreno escarpado. Lacous, los vehículos. Nizat empezó a correr hacia el punto de reunión, haciendo un gesto para que el resto del grupo lo siguiera. No podía entender por qué los humanos estaban renunciando a la protección de su nave para luchar en terreno abierto, pero tenía que admitir que sus tácticas estaban funcionando. Hasta ahora, se habían anticipado a cada una de sus maniobras, manteniendo un arma de defensa cercana en reserva para atacar a sus Spectre, y luego usando ese ataque para cubrir un escuadrón de lanzacohetes para que acabara con ellos. Y mientras distraían a sus Rangers de la flota con un duelo de artillería ahora inútil, sus vehículos de ruedas corrían hacia adelante para reclamar la cima del barranco. Era un plan inteligente, quizás lo suficientemente bueno como para salvar su nave, había sido lo que él buscaba. Ignora sus lanzacohetes, dijo Nizat. Concéntrate en frenar el avance de la columna. Si podemos encontrarlos en la meseta, será aún más fácil plantar los faros. Nizat apenas había terminado de hablar cuando un trío de haces comenzó a perseguir a los vehículos del enemigo hacia el barranco. No era fácil destruir un objetivo en movimiento con un rifle de enfoque, el haz tenía que permanecer en contacto durante varias respiraciones antes de que se acumulara suficiente energía,
pero los 3 tiradores eran los mejores de la pequeña flota de Nizat. El vehículo que iba a la cabeza estalló en llamas. Los otros corrieron hacia adelante aún más rápido. El segundo vehículo en la línea chocó con algo que Nizat no podía ver y se elevó por el aire, girando a lo largo de su acceso horizontal y lanzando pasajeros y contenidos en todas las direcciones. Los haces de los rifles convergieron en un tercer vehículo, y se desvió salvajemente cuando el conductor trató de escapar. Los últimos 5 vehículos ya se estaban acercando al barranco. En unos momentos, estarían descargando a sus pasajeros a lo largo de su borde. En el lado Sangueili del cañón, Nizat y los supervivientes del primer grupo estaban a solo 100 unidades del punto de reunión. Pero solo llevaban rifles de plasma y carabinas, ambas armas de mediano alcance que apenas tenían la capacidad de disparar a través del abismo, y mucho menos apuntar a los humanos que esperaban en la cima del barranco. Nizat revisó a los soldados a pie enemigos. Sus rifles de haz habían forzado a la columna a dispersarse, pero incluso a través del resplandor del calor, podía ver que los ataques estaban teniendo poco efecto. Los humanos simplemente se habían dispersado. Ahora estaban agachados en los arbustos, avanzando en una amplia ola que dejaba el aire tan nublado con liendres centelleantes que parecía como si un banco de niebla se estuviera moviendo. Los rifles de haz continuaban disparando, pero no había forma de que los tiradores pudieran ver sus objetivos. Nizat alcanzó el borde del cañón, pero no buscó cubrirse detrás de una de las rocas que lo bordeaban. Con los humanos corriendo para apoderarse del buen campo de batalla, no podía haber duda en cruzar el cañón, y la mejor manera de asegurar el coraje de sus seguidores era exhibiéndolo él mismo. Se puso en el borde del abismo, mirando hacia el barranco, buscando una ruta que no dejase a su grupo expuesto al fuego enemigo durante toda la escalada. Lacous llegó unas cuantas respiraciones más tarde. Nizat apuntó al suelo detrás de un bloque de piedra que llegaba a la altura del pecho. Cúbrete allí. Los humanos pueden tener algunos de sus francotiradores moviéndose a su posición. ¿Pero qué hay de ti, maestro de flota? Mi fe es mi escudo, dijo Nizat. Yo también tengo fe. También tienes los faros luminosos, dijo Nizat. Cúbrete. Lacous chasqueó las mandíbulas con frustración, pero se dejó caer detrás de la roca como se le ordenó. He ordenado a la tropa que suba de inmediato. Los rifles de haz y de enfoque, también. Bien, dijo Nizat. Tenemos que cruzar lo antes posible. Mientras hablaba, los vehículos enemigos llegaron al barranco. Pero en lugar de detenerse para descargar a los pasajeros, disminuyeron la velocidad hasta arrastrarse y pasaron por encima del borde, y luego comenzaron a descender lentamente por el centro. Nizat estaba tan sorprendido que no entendía bien lo que veía. Recorrió el barranco hacia abajo con la vista, hasta donde se unía al cañón en una amplia boca en forma de cuña. Y corriendo horizontalmente a través de la abertura, separándola de las inmensas profundidades del abismo y extendiéndose a lo largo de la pared del cañón en ambas direcciones, había una estrecha franja de terreno horizontal. La imagen bailaba alocadamente con la refracción del calor, tal vez porque la temperatura variaba mucho entre el interior sombreado del cañón y su ardiente borde, pero la franja parecía extenderse hasta donde Nizat podía ver. Lacous. Nizat señaló hacia la franja horizontal. ¿A qué se parece eso? Lacous miró alrededor del borde de la roca. Un túnel, dijo. La forma es demasiado consistente para ser una cueva. A Nizat le tomó un momento encontrar algo que se pareciera a un túnel o a una cueva, pero finalmente vio a lo que Lacous se refería, un área oscura con forma de diamante aplanado, ubicada en el lado de la franja de la que había estado preguntando. Era casi seguro que era la salida de una alcantarilla. Veo el túnel, dijo Nizat. Pero mira directamente por encima de eso. ¿Qué es esa franja nivelada que pasa por debajo? Lacous se detuvo un momento y dijo, eso solo puede ser una carretera. Entonces estamos de acuerdo, dijo Nizat. Y ahora debemos preguntarnos, ¿por qué los humanos intentan ganarnos? Para negarnos una cabeza de puente, dijo Lacous. Si no podemos cruzar el cañón, no podemos abordar su nave. Para que eso sea cierto, tendrían que saber que no podemos llamar transporte aéreo y simplemente sobrevolar el cañón. ¿Cómo podrían saber eso? ¿Por qué no lo hemos hecho?, dijo Lacous. ¿Por qué haríamos esto si pudiéramos estar en el aire? Nizat todavía estaba pensando en la pregunta cuando el maestro de los Rangers se acercó por detrás de Lacous. Un Sangueili grande y fornido con armadura azul y blindaje de energía, le faltaban 2 dedos y media mandíbula, desfiguraciones que solo parecían hacer que pareciera aún más formidable. Viendo que Nizat estaba de pie al descubierto, no se arrodilló detrás de una roca como lo hacía el capataz, sino que se paró directamente detrás de Lacous, donde al menos la mitad inferior de su cuerpo estaría protegida. Nizat expandió su red de comunicaciones para incluir a los recién llegados. Maestro Zinuaus, estábamos hablando de las tácticas de los infieles. Señaló hacia el barranco,
donde 5 vehículos humanos estaban a un cuarto del camino hacia abajo. ¿Por qué los humanos intentan llegar a esa carretera antes que nosotros? El por qué, no importa, solo importa que fallen. Sinuaus hizo un gesto hacia una línea de tiradores Angeli que estaban colocados en posición de disparo a lo largo del borde del cañón. Con su permiso. Por supuesto, dijo Nizat. ¿Y qué hay de la tropa distanciadora? Sinuaus señaló en la dirección opuesta, más allá de Nizat hasta el cañón. Ya están aquí. Nizat se dio la vuelta y se encontró con 20 miembros de la tripulación de la Golpe Firme acercándose con su equipo, 10 carretes de cable de carbolium, una bolsa de arneses de transporte, varias varillas de fusión, un tubo de lanzamiento antigravedad, y 20 arpones de nioboron fabricados apresuradamente en el taller de metal de la fragata. Se detuvieron a unas 300 unidades de distancia y comenzaron a trabajar en pequeños equipos. Afortunadamente, quedaron ocultos a los humanos por el flanco del barranco, pero incluso si no hubiera sido así, habrían estado fuera de alcance. Por ahora. Un equipo de fondeo cargó un arpón de nioboron en el tubo de lanzamiento y luego utilizó el propulsor antigravedad para llevarlo hasta lo más profundo del suelo pedregoso. Al mismo tiempo, el equipo de línea preparó el cable para el lanzamiento, quitando una tapa de carrete y tirando la bobina al suelo. Mientras todo esto sucedía, los fusores manipularon el segundo arpón pasando un extremo del cable a través del ojo de rosca y usando sus varillas de fusión para soldarlo en su lugar. Una vez que el primer arpón estaba en el suelo, un segundo equipo de fusores pasó el otro extremo del cable a través del ojo de rosca y ató un gran nudo de retención en el extremo para evitar que volviera a pasar. Una vez completada esa tarea, el equipo de fondeo disparó el segundo arpón a través del cañón, donde se hundió en la pared del acantilado unas 200 unidades por debajo del borde. El equipo de la línea tiró del cable tenso y lo mantuvo en su lugar mientras los fusores lo aseguraban, y el primer cable distanciador estaba listo para ser usado, una línea plateada del diámetro de un dedo que descendía a la pared opuesta del abismo en un ángulo de 30 grados. Todo el proceso tomó apenas 10 respiraciones antes de que la tropa recogiera su equipo y pasara a la siguiente posición. Nizat se asomó al borde para inspeccionar el cable y vio que el segundo arpón estaba especialmente bien colocado, enterrándose en el acantilado a poca distancia de la carretera. Sería muy sencillo deslizarse por la línea hasta el otro lado del cañón, y luego dejarse caer y aterrizar listo para enfrentarse al enemigo. Nizat se levantó. Llame a sus Rangers, maestro Sinuaus. Cruzaremos tan pronto como sea posible. Antes de que Nizat pudiera tomar los cables distanciadores, los rifles de Az comenzaron a chillar a lo largo del borde a su izquierda. Miró a través del cañón hacia el barranco y vio destellos blancos procedentes de las armas de proyectiles montadas en la parte trasera de los vehículos enemigos. Pero estaban disparando hacia sus objetivos y los tiradores de Nizat estaban protegidos por el borde del cañón, así que los ataques infieles no hicieron más que masticar la piedra. A medida que los vehículos seguían sufriendo daños, empezaron a aparecer formas borrosas por la parte trasera. La mayoría de las figuras desaparecieron rápidamente detrás de las rocas o en los arbustos, sugiriendo que habían escapado de las heridas. No pasó mucho tiempo antes de que Nizat empezara a vislumbrar formas borrosas de calor descendiendo por el estrecho barranco a pie. Moviéndose de una roca a otra, se agachaban y esquivaban, arriesgándose a morir cada vez que tenían que cruzar unos cuantos pasos de terreno abierto. 2 veces vio caer una figura cuando un haz de partículas irrumpió en su sección media, y una vez un vehículo volcó cuando el piloto fue golpeado. Pero los humanos se estaban convirtiendo en objetivos difíciles, y parecía claro que al menos 8 o 9 de ellos sobrevivirían para llegar a la carretera. Y todavía había al menos 100 humanos en la meseta de arriba, acercándose a la cabecera del barranco. Si Nizat permitía que incluso una pequeña fuerza de infieles tomase la carretera antes que él, rápidamente lo reforzarían y le negarían el punto de apoyo que necesitaba para llevar a su grupo a través del abismo. Nizat empezó a correr. Rápido, maestro Sinuaus. La tropa distanciadora tenía el segundo cable colocado para cuando él llegó a ellos. Tomó un arnés de transporte de un miembro del equipo de línea, luego deslizó la barra de soporte entre sus piernas, aseguró la lengüeta de unión a su armadura del torso, y lo conectó todo junto con el cabrestante de gravedad. Mientras se acercaba para sujetar el anillo de control al cable que lo atravesaba, el crujiente cascabel de las armas humanas continuó resonando en el cañón. Nizat no se molestó en mirar hacia el sonido. Su apagada cualidad sugería que los humanos disparaban desde el interior del barranco, por lo que probablemente no podría haberlos visto de todos modos. ¿Cuál es la situación, maestro Sinuaus? Hubo una breve pausa mientras Sinuaus preguntaba a sus tiradores, y luego dijo, bajo control. Las armas humanas están empezando a surtir efecto, pero hemos destruido otro de sus vehículos, y todavía no son capaces de disparar contra las líneas distanciadoras. Entonces nos vamos ahora. Nizat sacó su rifle de plasma de su soporte. Sigan tan rápido como puedan. Nizat corrió hacia adelante.
Preguntándose si no se estaba tomando demasiado en serio el espíritu de liderazgo de los Sangheili, llegó hasta el borde y se lanzó a la nada. Sintió cómo su estómago se elevaba hacia su garganta, cayendo en picado 10 unidades antes de que el anillo de control finalmente capturara su peso y comenzara a llevarlo hacia adelante. Descendió en ángulo durante otras 10 unidades antes de que el campo de frenado comenzara a actuar, ralentizando su progreso hasta llegar a arrastrarse. Sosteniendo su rifle de plasma en una mano, usó la otra para bajar el control de frenado, reduciendo la fricción para poder aumentar la velocidad de nuevo. Había pasado mucho tiempo desde el entrenamiento de campo de Nizat, así que le llevó 10 respiraciones encontrar una tensión que le permitiera deslizarse hacia adelante con rapidez, pero aún bajo control. Para entonces, el maestro de los Rangers ya estaba avanzando a toda velocidad por el cable a su derecha, y el tercer arpón estaba tirando de su cable hacia su izquierda. Nizat se dijo a sí mismo que no mirara hacia abajo, pero lo hizo de todos modos. 1000 unidades más abajo había una brillante cinta azul. Era imposible decir si era agua o espejismo, solo sabía que lo último que quería era averiguarlo. Levantó la mirada y se fijó en el cañón que tenía a su izquierda, donde los brillantes rayos de los rifles de haz y de enfoque de sus guerreros se derramaban en el barranco. Ráfagas anaranjadas de balas de contraataque, llamadas por los humanos balas trazadoras, fluían en dirección opuesta, elevándose hacia el borde del cañón. Nizat dudaba de que los infieles estuvieran atacando mucho todavía, pero tampoco sus Rangers, y los ataques humanos se elevaban desde la boca del barranco, cerca de la carretera. La voz de la Kou sonó en el casco de Nizat. Maestro de flota, por favor, cuide su velocidad. Ya estamos impresionados. Nizat permitió que el control de frenado creciera y volviera a apretar el cable distanciador. Inmediatamente comenzó a disminuir la velocidad, pero cuando volvió a mirar hacia adelante, la pared del cañón seguía acercándose demasiado rápido. Presionó el freno y levantó sus pies, listo para recibir el impacto en sus piernas. Pero el aparejo hizo su trabajo, y desaceleró tan fuerte que se lanzó hacia adelante en posición de pie, y se detuvo colgando 8 unidades sobre el centro de la carretera. Zinuaus apareció en las rodillas de Nizat. Veo que no has perdido el toque. Puedes manejar la caída. Tienes una tarea más importante que ayudarme. Nizat señaló la carretera hacia la boca del barranco. Estaba a solo 300 unidades de distancia, un amplio hueco en el acantilado donde la carretera cruzaba el túnel de drenaje. Los humanos están casi en la carretera. Si llegan a ella. No lo permitiré, dijo Zinuaus. Envíe a mis Rangers a medida que lleguen. El maestro Zinuaus comenzó a bajar por la carretera en una carrera. Nizat desactivó la pestaña de unión y se dejó caer las últimas 4 unidades al suelo, luego recuperó la barra de soporte de entre sus piernas y rápidamente colgó todo el arnés de nuevo en el anillo deslizante. El equipo de línea había sido capaz de ensamblar solo un número limitado de aparejos, por lo que, a mitad del cruce del grupo, un guerrero tendría que colocar una lengüeta de retracción para que los arneses pudieran ser retirados de vuelta al cable. Nizat se giró para seguir a Zinuaus y encontró a la Kou 30 unidades por el camino, liberándose del siguiente cable distanciador. En lugar de castigar al capataz por cruzar el cañón antes de ser llamado, Nizat simplemente corrió para unirse a él. La iniciativa y la valentía debían ser valoradas en los jóvenes comandantes, y si Nizat esperaba que su plan funcionara, iba a necesitar los faros luminosos que la Kou llevaba. Un cuarto arpón cruzó el cañón y se plantó en la pared del acantilado. Pensando que sería prudente coordinar con el equipo de fondeo antes de avanzar demasiado por el camino, Nizat se detuvo al lado de la Kou. ¿Los faros están a salvo?, preguntó. Ciertamente. La Kou aseguró su arnés vacío a su anillo de deslizamiento, y luego dio unas palmaditas a una gran cápsula de equipo fijada a su armadura. Todo lo que necesitamos es hacer contacto y... Un ensordecedor crujido sonó desde la boca del barranco, tan fuerte que superó incluso el estruendo de las otras armas humanas. Nizat miró hacia el ruido y encontró al maestro de los Rangers 100 unidades más adelante, su escudo de energía crujiendo con estática de sobrecarga. Un segundo crujido resonó en la boca del barranco, y un chorro de sangre púrpura salió de un agujero en la placa posterior del maestro. Francotirador. Nizat agarró a la Kou, luego lo arrojó al borde del acantilado y saltó sobre él. Quédate abajo. Pero, maestro de flota. No te muevas, ordenó Nizat. Protege los faros. La Kou dejó de luchar para liberarse. Como ordenes. El rifle de francotirador continuó disparando. Nizat miró hacia atrás a los cables distanciadores para ver qué tipo de apoyo podían esperar él y la Kou, y se encontró con Rangers que colgaban flácidos de los 2 primeros cables, con sus cuerpos a mitad de camino a través del cañón y derramando sangre, sus barras de freno rozando fuertemente los cables distanciadores. Otro crujido, luego otro, y el Ranger del cable de la Kou se quedó sin fuerzas. Su descenso comenzó a ralentizarse, su cuerpo repentinamente goteando líquido violeta,
y luego su barra de freno lo detuvo, dejándolo colgado en medio del cañón como sus compañeros muertos. Antes de que esos cables pudieran ser usados de nuevo, otro guerrero tendría que deslizarse hacia abajo y liberar los cuerpos, y eso no iba a suceder mientras hubiera un francotirador infiel cubriendo el cañón. Las armas continuaron sonando desde la boca del barranco. Cuando Nizat miró hacia el sonido, su mirada se dirigió hacia el cuarto cable distanciador, donde otro Reinjar estaba muriendo. La segunda espada de Zinuaus, dijo Nizat. ¿Quién es? Oroguliaus, dijo Lakous. Debo informarle de su ascenso. Hazlo ahora mismo, dijo Nizat. Y dile que no envíe más Rangers para que mueran en los cables. Nos cubrirán desde el borde. Ningún infiel debe avanzar por esta carretera. Como órdenes. Nizat permaneció un momento encima de Lakous, vigilando la carretera y buscando el nido del francotirador. La mayoría de las balas rastreadoras parecían venir de abajo en el barranco. Pero el francotirador tendría que estar más alto, casi a nivel de la carretera, para haber matado a Zinuaus. El lugar más probable para el nido sería en el lado cercano del barranco, donde el camino se apretaba contra el acantilado. Nizat observó la zona durante 10 respiraciones, y no vio nada. No era un soldado de infantería, pero le parecía que los francotiradores operaban con el mismo principio que las embarcaciones de sigilo, se esforzaban por no estar nunca donde se esperaba de ellos. Nizat movió su búsqueda hacia el campo de rocas en la ladera lejana del barranco. A pesar del brillo del calor, pronto vio una corta y ondulada varilla rayada con triángulos de negro y gris. Salía de entre dos grandes piedras en un ángulo que abarcaba tanto el cuerpo de Zinuaus como a los cables distanciadores detrás de Nizat. Pero el campo de fuego no parecía incluir el área cercana al acantilado, donde Nizat estaba con Lakous y los faros. Continuó estudiando la varilla y finalmente discernió el círculo oscuro de una abertura de cañón. Así que, definitivamente un francotirador enemigo. Tal vez no uno grande, que fuese encontrado tan fácilmente, pero lo suficientemente bueno como para haber matado a Zinuaus y a 4 Rangers de la flota. Nizat marcó la ubicación en la interfaz de su casco, y luego la transmitió a Lakous. Que el equipo dispare en ese lugar. Confiado ahora de que el francotirador no podía dañar los faros, Nizat salió rodando de Lakous. Que maten lo que sea que se mueva. Lakous transmitió la orden, y los Rangers empezaron a concentrar su fuego según las instrucciones. El cañón del francotirador se retiró rápidamente. Un momento después, una figura borrosa con una silueta suave, como un arbusto, comenzó a moverse por la ladera, luego recibió un golpe de haz en su centro y cayó fuera de la vista. Pero la muerte del francotirador no obligó a los humanos a retirarse. Permanecieron en el barranco, atacando al equipo de Nizat en el lado Sangeili del cañón. Su fuego siguió creciendo, y se hizo tan feroz que cuando la tropa distanciadora intentó lanzar el quinto cable, todo el equipo de fondeo fue abatido en un solo suspiro. El tubo de lanzamiento se deslizó de las manos de un guerrero moribundo, rebotó en una roca y aterrizó con un extremo colgando sobre el borde. Cesen las operaciones de distanciamiento. Ordenó Nizat. No tenía sentido continuar una estrategia que, en el mejor de los casos, solo resultaría en más Rangers de la flota colgando sobre el cañón como chiguts en un saco de longo. Que se retiren las tropas de distanciamiento. Que se retiren. Preguntó Lakous. Tal vez podrían trasladarse más arriba. Es demasiado tarde. Para cuando llegaran los refuerzos, ya no los necesitaríamos. Nizat se alejó unas cuantas unidades de Lakous, y luego se acercó. Tomaré el arnés antigravedad. Llevas la unidad de blindaje. Lakous giró sobre su costado, luego abrió la bolsa de transporte y le pasó el arnés a Nizat. ¿Crees que vamos a morir? Hay 2 de nosotros y 100 de ellos. Nizat se sorprendió al darse cuenta de que decir las palabras le hacía sentir casi alegre. Estaban más cerca que nunca de poner los faros en manos de la ONI, y mientras lo lograran, perecerían entre los dignos. Seríamos tontos si ignoráramos esa posibilidad. Entonces me siento honrado de morir al lado de un Peragaan. Lakous comenzó a colocar la unidad de blindaje personal en su armadura. Incluso si no encuentro el prospecto tan alegre como parece que lo encuentras tú. Deberías. Nizat aseguró una de las cápsulas del arnés a su armadura, justo encima de su pecho. No era el lugar donde se llevaba normalmente la cápsula, pero necesitaría la ayuda de Lakous para asegurarla a su placa posterior, y los humanos no notarían la diferencia. Nunca hemos estado tan cerca de tener éxito en nuestro plan. Pero si morimos aquí, preguntó Lakous, ¿quién se ocupará de llevarlo a cabo? Weiodou se hará cargo en mi ausencia. Perdóneme, maestro de flota, pero debo hablar libremente. Weiodou es un cobarde. Pero un cobarde astuto, dijo Nizat. Y uno que tendrá 8 corbetas de intrusión a su disposición. Una vez que vea que la ONI ha mordido el anzuelo,
ejecutará mi plan y esperará que la destrucción de la ONI sea suficiente para ganar el perdón de los jerarcas por seguirme. No veo por qué deberíamos tener pensamientos agradables sobre el perdón de Weiodous, dijo Lacous, si conlleva el precio de nuestra muerte. Porque con la destrucción de la ONI viene la reivindicación ante los dioses. Nizat unió la segunda cápsula al otro lado de su coraza. Seremos redimidos a sus ojos y regresaremos a la senda de la divina trascendencia. No le temas a eso. Lacous ladeó su casco en duda, pero dio un inteligente golpe en la mandíbula y dijo, como ordenes. Por fin, los infieles comenzaron a salir del barranco. Los rangers de la flota de Nizat dispararon desde el otro lado de la cima, haciendo llover partículas y haces de enfoque sobre sus cabezas. Los humanos respondieron con una volea sostenida de cohetes que dejó el borde del cañón descascarado y cubierto de humo. Nizat y Lacous se levantaron y comenzaron a correr por la carretera hacia el barranco, disparando mientras corrían. El fuego de los cohetes apenas se había extinguido antes de que dos de los vehículos infieles salieran del barranco y se alejaran de Nizat y Lacous, sus armas también disparando a través del cañón a los rangers de la flota. Detrás de ellos seguían un centenar de humanos a pie. Nizat y Lacous continuaron vertiendo una corriente constante de pernos de plasma en sus flancos. En lugar de dar la vuelta para encontrarse con ellos, toda la masa dio la vuelta tras los vehículos y huyó a pie por el cañón. ¿Qué les pasa?, preguntó Lacous, disparando ahora a las espaldas de los infieles. Antes de que Nizat pudiera responder, un puñado de humanos en la parte trasera de la multitud se volvió y comenzó a disparar rondas por el cañón hacia él y hacia Lacous. El escudo de energía de Nizat comenzó a crujir con la estática de la sobrecarga, entonces uno de los infieles levantó ligeramente su rifle. Una bala mucho más grande, del diámetro de 3 dedos, salió volando del cañón inferior del arma y aterrizó 15 unidades frente a Nizat. Granada. Siguió un destello blanco, y Nizat se sintió volando hacia atrás. Lo que pasó después, dudaba alguna vez poder recordarlo. Pero ciertamente no había sido arrojado al cañón. Lo siguiente que supo fue que Lacous estaba arrodillado sobre él, sacudiéndolo en su armadura. Después de unos momentos, se dio cuenta de que el capataz le gritaba, pero con una voz que parecía débil y muy lejana. Maestro de flota, está bien. Despierte. Nizat apartó a Lacous y se sentó, luego sintió que algo golpeaba su armadura abdominal y miró hacia abajo para ver los restos destrozados de una de las cápsulas del arnés antigravedad que colgaban del cable de conexión. Silenciosamente agradeció a los dioses que al menos no era la cápsula que contenía el faro luminoso. Maestro de flota. Estoy bien, Tam. Nizat no estaba del todo seguro de eso, pero no había dolor, y eso era lo suficientemente bueno. Ayúdame a levantarme. Lacous lo levantó, y Nizat se asombró al ver a toda la columna humana huyendo por el cañón, alejándose de ellos. Los infieles están huyendo de nosotros. Yo tampoco podía creerlo, dijo Lacous. Son cobardes. Lo dudo, dijo Nizat. Locos como Garls, quizás, pero no cobardes. Hizo un recuento rápido de los humanos que aún podía ver, y calculó que la turba era 4 veces más grande. Eso pone el número de sobrevivientes en no más de 80. Y considerando que eran la tripulación de una nave de salvamento, solo un pequeño porcentaje serían guerreros experimentados. Quizás el comandante enemigo simplemente había decidido que con un grupo de Sangheili disparando desde el borde del cañón, su compañía no podría sobrevivir a un ataque. O quizás había tenido la intención de huir por la carretera todo el tiempo. A los infieles les gustaba convertir sus naves en bombas, que activaban en el momento en que el Covenant las capturaba. Nizat no veía razón para creer que tratarían a una nave de salvamento de forma diferente. El maestro de nave humana probablemente había preparado una carga de autodestrucción cuando vio al grupo de Nizat cruzando la meseta, y ahora simplemente intentaba llevar a su tripulación a una distancia segura antes de que detonara. Nizat se volvió hacia Lacous y dijo, que la tropa distanciadora reanude sus operaciones y luego venga conmigo. Se quitó el destrozado arnés antigravedad de su armadura y devolvió la cápsula intacta a Lacous. Retira el faro de esa cápsula. Antes de dar la persecución, tendremos que encontrar otro señuelo que lo lleve. Dar la persecución, dijo Lacous. No les parecerá sospechoso a los humanos. Sin duda, dijo Nizat. Empezó a bajar por la carretera hacia la masa de cadáveres humanos. ¿Pero qué otra opción tenemos? Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.